Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, como siempre, un placer saludarlos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hemos escuchado hace unos minutos al maestro Nelson Vargas sobre un tema muy interesante en el contexto de la competencia internacional en actividades acuáticas. Y bueno, ha llegado el momento del análisis político-electoral, claro, con un especialista, con una voz autorizada, con un experto, pero sobre todo con un gran amigo, el doctor Marco Antonio Baños, a quien tengo el gusto de recibir aquí en Contrastando Ideas. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. Julio, buenos días. Te saludo con mucho afecto y también a tu auditorio, por supuesto. Gracias, Marco. Oye, ha levantado interés, polémica, debate, la publicación de tu columna de esta semana, un tema coyuntural, un tema de gran interés. ¿Nos podrías dar un comentario al respecto, por favor? Mira, hemos en varias ocasiones comentado contigo que diversos servidores públicos de alto nivel están hoy día promocionándose para eventualmente tener la candidatura del partido Morena. Morena es quizá el nuevo partido hegemónico en México, a la usanza del PRI, que como sabemos se ha conformado por una migración de la clase política perredista y una clase política también del PRI, algunos personajes importantes del PAN, y la forma de decidir quién será el candidato presidencial, lo ha mencionado el presidente López Obrador, será por la vía de una encuesta, pero el presidente se arrogó el derecho de revivir la famosa regla del dedo. Y entonces él señaló en una autodenominación donde él se denominó el famoso destapador, mencionó los nombres de algunas personas y estas se han dedicado a estar en una campaña permanente, que son básicamente la secretaria, el secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, haciendo algún muñequeo, alguna presión, pues también el senador Monreal está incluido en esa lista de personajes que quieren ser él o la candidata del partido de Morena a la presidencia de la República en el 24. El presidente soltó este tema desde hace más de un año y medio, es decir, es una sucesión francamente muy adelantada para las costumbres que hemos tenido en el país, pese a la dedocracia que mantuvo el PRI, que de alguna manera Fox quiso también tener, pero que no logró por el tema de que el PAN decidió por Calderón y no por Krill en aquella ocasión, tú lo recordarás. Claro. Ahora, estas personas han tenido una actividad muy intensa, primero en las elecciones del 21, pero señaladamente en las elecciones del año, de la revocatoria de mandato y las elecciones de este año. Y entonces ha habido quejas de los partidos políticos de la oposición que le pidieron al INE que tuviera la emisión de algunas medidas cautelares y el INE las concedió finalmente, porque después de las elecciones del pasado 5 de junio, los presidenciables han estado en una actividad muy intensa. Por lo menos hay 3 eventos muy significativos, uno que fue el que se organizó en Toluca frente al Teatro Morelos, otro que se organizó en Guadalajara, donde solamente asistió el canciller con los legisladores, y uno más que se hizo en Ciudad Madero, estado de Coahuila. En de Coahuila hay de manera particular una serie de expresiones expresadas por Mario Delgado como presidente de Morena, que dijo que era el momento de iniciar una campaña para desterrar de Coahuila, para sacar de Coahuila a los Moreira. Esa expresión utilizó él. Sabemos que Humberto Moreira fue gobernador, después el propio Rubén Moreira, que ahora es el líder de los diputados del PRI, fueron gobernadores en esa entidad, y entonces se habló de esa situación de sacarlos del estado de Coahuila, pero también se habló que querían participar en la contienda presidencial del 24 y que para eso tendrían que ganar justamente las elecciones del 23 en Edomex y en Coahuila, y luego la elección presidencial. El canciller y la jefa de gobierno se refirieron a eso.
Monreal, por su parte, fue muy intenso en exigir el piso parejo para la contienda interna. Pero aquí el punto central, Julio, es que finalmente ocurrió algo que habíamos adelantado aquí en tu programa y que tiene que ver con el hecho de que ya no fue un acto aislado, se trata de una campaña sistemática, orquestada, claro. Es una actividad que de manera permanente está colocando a los presidenciables de Morena frente a los electores que buscan posicionar la marca, que buscan estar ellos de manera especial concitando las simpatías de los electores, y lo hacen de mil formas. Lo hacen a través de estos eventos que son los que en este caso ha analizado el Instituto Nacional Electoral y una serie de publicaciones que también se hicieron al respecto, por ellos en lo particular, pero también por un conjunto de otros servidores públicos que están apoyando estas posibilidades de candidaturas. Sabemos que personajes como Gutiérrez Luna, que está en la Cámara de Diputados, diputado del propio partido de Morena, pues se ha decantado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y hacen un trabajo intenso de proselitismo, de posicionamiento de ellos. Cuando fue el primer evento, el de Toluca, el INE dijo que eso no constituía un acto anticipado de campaña porque en todo caso era un evento aislado, pero que el propio INE estaría atento a si estos eventos se volvían sistemáticos, si se volvían una campaña. Y eso ocurrió porque hubo el evento de Guadalajara y luego después el de Coahuila. Entonces el INE concedió al PRD, que fue el partido que presentó la queja, concedió unas medidas cautelares y una tutela preventiva. En derecho, la tutela preventiva pues es un mecanismo donde la autoridad competente emite una medida, una acción precautoria, que en este caso le ha ordenado tanto a Mario Delgado como a todos los servidores públicos. Es una lista de 30 servidores públicos, entre los que está incluido el presidente de la República, gobernadores como Ramírez Bedoya, como Evelyn Salgado, en fin, hay 30 distintas personalidades que están señaladas en ese acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y esencialmente le dicen al partido Morena que suspenda esos eventos, y a los presidenciables les dicen que suspendan los eventos, pero que al mismo tiempo dejen de hacer publicaciones en sus redes sociales que son alusivas a ese hecho y que podrían estar constituyendo un acto anticipado de precampaña o de campaña, pese a que no estamos ya en el arranque del proceso. Estamos a 5 meses y medio de que empiecen las elecciones, el proceso electoral en el Estado de México y en Coahuila, y estamos a 1 año, 3 meses de que arranquen en la elección federal para la sucesión presidencial del 24. Entonces, si bien la proximidad del proceso, que es otro tema que el Tribunal Electoral ha señalado como un elemento para definir los actos anticipados de precampaña o de campaña, el hecho concreto es que ya están ellos en una campaña sistemática, que esto ya se volvió un mecanismo articulado para estar en una promoción permanente y concitar pues las simpatías de los electores. Han hecho otras cosas que pues no tienen por el momento esta misma connotación. Por ejemplo, cuando lamentablemente le dio COVID a la jefa de gobierno, que por fortuna pues se ha recuperado ya de ese malestar, pero la jefa de gobierno pues tuvo, vamos a decirlo así, la gentileza de mostrarnos sus habilidades tocando la guitarra, y grabó un video que promocionó en sus redes sociales. Bueno, eso no pasa mayor cosa, pero lo otro que tiene que ver con el tema de una campaña orquestada que se vuelve sistemática, que los expone de manera directa ante los electores, eso sí genera ya un problema, y el INE lo ha señalado, ha emitido estas cautelares y les ha pedido, les ha ordenado que suspendan esto hasta en tanto la parte de fondo, es decir, hasta que se confirme esta decisión por parte del tribunal. Vamos a ver qué hace el tribunal al resolver la parte del fondo del asunto. Esta es la cautelar, la medida preventiva que ha hecho el INE. Y yo he usado, Julio, una parábola para explicar estos temas, y digo que si ellos están en eventos anticipados de precampaña o de campaña, que eso ya lo determinará en definitiva el Tribunal Electoral, pues estamos en una situación parecida a la de una competencia.
donde en una competencia de fondo, como podría ser un maratón, pues todos los competidores tienen que pasar requisitos previos, observar Claro. todas las decisiones que el comité organizador tenga, y bueno, pues se registran, pero para poder empezar a correr necesitan esperar a que llegue la fecha y luego tienen que esperar a que ya estando en la pista de arranque, en el punto de arranque, el juez determine la señal de salida. Solo hasta ese momento, entonces empiezas a correr ahí los más de 40 kilómetros para que tú seas ya un competidor legítimo. Pero aquí los competidores de un maratón llamado Sucesión Presidencial de 2024 de Morena ya empezaron a correr, ya están metidos en la pista, ya le llevan Sí, claro. 5 o 6 kilómetros por delante a los que más adelante se van a registrar. Y eso me parece, Julio, que es una vulneración a las normas constitucionales y creo que el tribunal tiene que tomar una decisión de un arbitraje de fondo que evite una violación al principio de equidad en la contienda, que no genere ventajas indebidas a otros competidores y que Claro. unos más queden disminuidos en esa posibilidad. Ese es, digamos, lo que está ocurriendo con estas situaciones que pues se van a volver cada vez más complicadas porque al final de cuentas los de los demás partidos van a querer hacer lo mismo. Ya Ahí vimos, está el desorden. ya vimos que otros personajes han dicho claramente que quieren. Ahí está Murat, que es el gobernador de Oaxaca. Ahí está Santiago Krill, que también dijo que quiere. Ahí está Enrique de la Madrid, que también han mencionado que quieren. Que si bien han hecho estos señalamientos, pues tampoco los hemos visto todavía que estén en una situación de una campaña como esta que trae Morena, que usa miles de pretextos y luego otra vez están sobre un discurso que trata de legitimar la ilegalidad, ¿no? ¿Cómo pueden decir que porque lo hacen en horarios no laborables, el domingo, ¿verdad? Esto Así no es. constituye actos anticipados. Yo tengo una postura muy clara sobre el tema. Sí hay actos anticipados de precampaña y de campaña en una situación de eventos como los que venimos narrando. Totalmente de acuerdo. Marco, pues ha sido clara, ha sido contundente, pues tu columna, tu análisis, tu comentario y sobre todo tu explicación, porque nuestro auditorio pues tenían la duda efectivamente sobre esta situación, si verdaderamente eran o no eran actos anticipados de campaña o de precampaña. Si verdaderamente podrían ser sancionados por las autoridades electorales, estamos ya en este contexto en donde se han emitido pues medidas cautelares y bueno, pues ya hay intervención de la autoridad. Pero sin embargo, Marco, permíteme decirte algo. Tal parece que desde el presidente y las corcholatas que él ya pues ha mencionado en sus conferencias matutinas, están en una franca campaña en redes sociales, están en una franca campaña en diversos medios de comunicación, a lo mejor han detenido un poco las convocatorias multitudinarias, sin embargo siguen haciendo uso de los recursos públicos y de sus cargos para seguir pues promocionando su imagen. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Marco? Mira, sí es un tema en el cual pues el propio presidente los ha incitado a que empiecen esta lucha interna, Así es. porque más allá de estos discursos populistas de que es el pueblo el que va a decidir, pues ya decidió López Obrador y Pues López sí, Obrador está apoyando un plan A y tiene creciendo un plan B. Eso hay que decirlo con claridad. El presidente tiene una especial simpatía por el trabajo, por la posibilidad de que sea la jefa de gobierno, la candidata del partido de Morena, la ha soltado, ella avanza en este tipo de eventos, pero me da la impresión de que algo sucede dentro porque diversos personajes están viendo con simpatía la posibilidad del secretario de Gobernación. Eso así llama es. también la atención y pareciera como un plan B creciendo, que está siendo también impulsado para que en su momento López Obrador con esos esquemas, pues un poquito artificiosos de las encuestas que hace Morena, que no son transparentes y que además han sido denunciados por ellos mismos. Ahí está Monreal exigiendo que el mecanismo sea parejo. También Claro. Marcelo Ebrard lo ha dicho con toda claridad en entrevistas posteriores, ha dicho queremos un mecanismo que sea transparente,
Creo que todos los mexicanos queremos que ese mecanismo sea transparente, que no Claro. exista un abuso de la popularidad de Morena para que nos impongan a un presidente o a una presidenta de la República. Hay que ser transparentes en eso. Yo apoyo tanto a Ebrard como a Monreal en el sentido de que Morena tiene que, siendo el partido mayoritario, demostrar el compromiso y el cumplimiento de las obligaciones que tiene, que no es lo que mejor lo caracteriza, pero ese partido tiene que demostrarnos que puede acatar las disposiciones legales, que tiene una vocación democrática y que podría, por supuesto, ponerse a la altura de esas circunstancias y hacer que todo se apegue a la legalidad y a la transparencia. Entonces, ojalá que esta vocación se dé, porque el hecho que tú tengas autoridades electorales y que tengas reglas del juego que estén funcionando, que se puedan aplicar, pues no tienen francamente ningún sentido en un esquema democrático cuando los actores políticos no la Claro, respetan y así es. cuando no les importa que las autoridades tomen determinaciones y les emitan sanciones. Si no las acatan, pues es simplemente una negación por la vía de los hechos de las condiciones democráticas que tiene el país. Totalmente de acuerdo. Un gobierno que se ha caracterizado por violentar el Estado de Derecho, por no respetar los límites y alcances de nuestro marco legal. Y sin embargo, bueno, pues tal parece que el pueblo bueno y sabio sigue confiando en este gobierno de la 4T. Habrá que ver, habrá que esperar en los próximos meses, como bien refieres, habrá que ver y ser muy prudente y esperar las fechas para que inicien estos procesos electorales de manera formal y estar entonces en condiciones de poder ver la actuación y poder dar cuenta de la determinante resolución que pudiera emitir el propio Instituto Nacional Electoral y en su momento tal vez hasta la intervención del Tribunal Electoral. No sé qué opinas, Marco. Sí, es un tema que va a ser muy judicializado, Así donde es. autoridades administrativas y jurisdiccionales pues tendrán que intervenir, pero vuelvo a insistir, pues ya el tribunal determinó mecanismos, Pues si sí, de veras está dispuesto a quitarle el modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad a alguna de estas personalidades llamadas corcholatas corcholatas. por el destapador, en este caso, López Obrador, pues entonces el tribunal tendrá que tomar una decisión congruente con la necesidad de restablecer el Estado de Derecho. Mira que acabas de decir una cosa muy importante y que además tiene una enorme coincidencia con muchas voces que hace 2 días se expresaron en el marco del Día del Abogado. Muchos juristas a nivel nacional en diversos eventos hicieron señalamientos expresos al problema de la falta de respeto que vivimos hoy día al Estado de Derecho. Nada más lamentable para una sociedad que Claro. construir toda una institucionalidad para poder afrontar las problemáticas que tiene un país tan grande y tan importante como México, pero que luego de repente por una moda, por una decisión, en este caso del presidente, de que pues el concepto de democracia lo impongo yo y Así las reglas es. que tienen que respetar yo digo cuáles son, pues entonces eso genera un problema severo de respeto al Estado de Derecho, nadie lo respeta. Y bueno, pues ahí están innumerables problemáticas nacionales, están los temas vinculados a la falta de seguridad pública, al avance sistemático y control de muchas zonas del país por el crimen organizado, al tema de la falta de medicamentos que lamentablemente ha generado problemáticas diversas a mexicanas y mexicanos de diversas edades que requieren de ese tipo de productos y así podríamos citar una enorme cantidad de problemáticas que están asociadas, hay que decirlo, a asunto de no respetar las reglas que tenemos en un estado como el nuestro. Totalmente de acuerdo. Y hablando de no respetar las reglas y hablando de pues cometer en aras de seguir con esta guerra sucia y esta campaña de descalificación en contra de los adversarios de Morena, me exigen en redes sociales nuestros seguidores, además de enviarte sus saludos y felicitación por el Día del Abogado, doctor, me están preguntando tu opinión sobre el tema Laida Sansores, los últimos audios filtrados ilegalmente, claro, sobre el líder nacional priista. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo separaría dos cosas. Laida Sansores ha dividido a la opinión con relación a la difusión de estos audios, Claro, que efectivamente para efectos judiciales son pruebas ilegales,
Así La es. Corte ha dicho con claridad que si no tienes claro el origen de esos audios, pues entonces estás ante pruebas que son obtenidas de manera ilegal. En esa parte creo que sí hay que destacarlo de manera muy clara. A mí en lo particular me generó una sensación de mucha incomodidad el último de los audios y las expresiones que tienen que ver con estas fotografías de diversas personas que pues habría que ver por qué lo hizo Laida Sansores. Al final de cuentas, pues sí, no dijo nombres, pero Pero, está colocando en una situación muy problemática a diversas personas que ocupan cargos de elección popular. Esa parte creo que es muy lamentable de parte de la gobernadora, que pues ha decidido construir su popularidad la primera, pues sí, la primera responsabilidad pública, la más importante en el estado de Campeche, a imagen y semejanza del presidente de la República. Tiene su propio programa donde hace este tipo de cuestiones y mucha gente ha visto con simpatía esta circunstancia. En otro momento hemos dicho con claridad que el presidente del PRI tendría que hacerle un favor a su propio liderazgo en el PRI y tendría que hacerle un favor al PRI y tendría que hacerle un favor a la coalición Va por México, aclarando con precisión y con contundencia todo este tipo de situaciones que si bien se filtraron por un mecanismo absolutamente ilegal y por una vocación revanchista, antidemocrática, orquestada de la gobernadora de Campeche, pues claro, tampoco se ve gratuito, no se ve espontáneo, ¿no? Eso es un tema perfectamente armado por la gobernadora, donde se obtuvieron todo este tipo de audios que pues han dado a conocer una serie de situaciones del comportamiento del presidente del PRI que honestamente son muy lamentables, aquellas expresiones en contra de los periodistas, aquellos mecanismos de obtención de financiamiento al que él se refiere que resultaría ilegal para las candidaturas de la coalición o del PRI en lo particular, y pues ahora todo este tipo de lamentables situaciones personales que mezclan responsabilidades públicas, yes. pues sí, tráficos de influencias y demás. Yo creo que ese es un tema donde este liderazgo del PRI tendría que aclararlo para pues no generarle mayores lesiones en términos institucionales a la propia coalición, vapuleada por sí, no nada más por los votos, sino de manera sistemática por el presidente en las mañaneras y que pues está teniendo efectos, en mi opinión, bastante fuertes. Yo creo que para López Obrador pues es una forma de facilitarle el camino. Claro, claro. Y la idea de Sansores pues es eso, un alfil que le está favoreciendo y que le está facilitando al presidente, pues le está allanando el camino en algo que para el presidente es estratégico, que es destruir a la coalición, porque destruir a la coalición pues le da un voto una posibilidad adicional a López Obrador de mantener la presidencia en el 2024. Totalmente de acuerdo contigo, No Marco. a él, sino al candidato que él decida, pero Bueno, ese es el tema central con esto, ¿no? quien él resuelve destapar como candidato será alguien que operará bajo la instrucción, bajo los intereses o los compromisos o incluso las ocurrencias del propio López Obrador. Lamentable situación la que vive el país, la que vive hoy la coalición Va por México, pues ya la Fiscalía General de la República ha presentado la denuncia formal, las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya empiezan ya a hablar algunas voces de persecución política. El mismo Alito Moreno ha denunciado persecución pues de manera política, ya ha acudido incluso a instancias internacionales. Sin embargo, como bien refieres, Marco, esto daña de manera, yo diría, determinante la confianza, la congruencia y sobre todo la alianza de estos tres partidos que son una opción seria para la democracia de este país. Marco, no sabes cómo agradezco tus comentarios, tu opinión de esta mañana y te deseo un excelente día, no sin antes reiterarte mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración y claro, mi felicitación sincera por este Día del Abogado. El pasado martes tuve el gusto de saludarte allá en dos importantes eventos, allá en el Colegio Nacional de Abogados Foro de México y claro, en el desayuno del Día del Abogado convocado por la Alcaldía Cuauhtémoc. Muchas felicidades, Marco. Igualmente, Julio, te mando un abrazo y
mis felicitaciones a tu trabajo también como un destacado jurista de este país. Muchas gracias. Fuerte abrazo. El doctor Marco Antonio Baños, aquí en Contrastando Ideas.